Un tipo llamado SR estaba jugando un MMO de realidad virtual llamado Tempest. El juego contaba con más de 1 millón de jugadores, y según él, jamás había existido un jugador que completara una mazmorra de dificultad SS hasta ahora. SR se desploma sobre un campo cubierto de hierba, agotado hasta los huesos. Con un suspiro, comenta que uno nunca debe subestimar la resistencia de un desempleado. Después de que los padres de SR murieran en un accidente, el impacto de la pérdida afectó tanto su salud que tuvo que renunciar a su trabajo. Empezó a quedarse encerrado en casa y, con el tiempo, se sumergió por completo en los videojuegos. Cuando se dio cuenta, ya tenía 30 años y se había convertido en un completo ermitaño. SR nos cuenta que lleva 10 años jugando. Recuerda con cierta nostalgia cuánto amaba realmente aquel juego, y aún así, finalmente había derrotado al jefe final. SR yacía en su cama del mundo real, desordenada y llena de basura, sin tener idea de qué hacer a continuación. De vuelta en el juego, SR abre los ojos y comenta que hace tiempo que no se da una ducha. Se incorpora y observa como una pequeña pantalla de notificación aparece frente a él. SR se pregunta en voz alta si acaso se ha reencarnado. En el juego, reencarnarse significa que el jugador cambia de personaje. La notificación le pregunta si desea hacerlo. Sin embargo, hay un inconveniente. Al reencarnarse, todo el progreso actual se pierde, incluso su victoria en rango SSR piensa en lo desperdiciado que sería eso, aunque sigue considerando la opción. Al final, con una sonrisa en los labios, piensa que ningún jugador dejaría pasar la oportunidad de reencarnarse, y presiona así en la pantalla. De inmediato, una ráfaga de luz lo envuelve, su ropa se desgarra por la presión repentina. Mientras es absorbido por un torbellino salvaje de energía, SR se maravilla de lo real que se siente todo. Hay otro estallido de luz, y dentro de ella vislumbra a una chica. La misteriosa joven le susurra suavemente que contará con él. Perdido entre la luz, SR apenas tiene tiempo de pensar antes de escuchar una voz que grita, anunciando su llegada como el gran héroe. Cuando SR abre los ojos, está recostado en medio de lo que parece ser una sala del trono llena de gente. Permanece en el suelo, completamente confundido por ese giro tan repentino de los acontecimientos, y también por el simple hecho de estar tirado en el piso. Al mirar hacia arriba, SR se queda mirando sin expresión a un anciano sentado en el trono, que parece casi tan desconcertado como él. Sus pensamientos se arremolinan al notar lo mucho que aquel lugar se parecía inquietantemente al reino del Intel de Tempest. El anciano del trono, a quien SR llama Rey Seno, incluso se veía sorprendentemente real. Al abrir el menú del juego, SR entra en pánico al descubrir que no puede encontrar el botón de cerrar sesión. La gente a su alrededor lo observa con curiosidad mientras actúa de forma extraña, parado torpemente sin saber qué hacer. Un hombre de aspecto erudito decide tomar la iniciativa y se acerca a SR, dándole la bienvenida y agradeciendo a los dioses que el gran héroe haya sido invocado con éxito. No se da cuenta de que SR se tambalea, cada vez más mareado, luchando por mantenerse en pie. El erudito se inclina para ayudarlo, pero para su sorpresa, SR tira de los extremos de su túnica y, delante de todos, vomita ahí mismo. La boca del rey queda abierta del asombro. El personal del palacio observa horrorizado, mientras SR, sin darse cuenta de nada, sigue con el estómago revuelto. Más tarde, en su habitación, todo lo que SR puede pensar es en lo real que se sintieron las náuseas y el olor de su propio vómito. Todo era completamente real, realmente se había reencarnado en el mundo de Tempest. Esa noche, SR sigue en cama, sintiéndose terriblemente enfermo. Después de vomitar frente al rey, una doncella y un caballero se apiadaron de él y le dieron una habitación para descansar. SR entra en pánico al recordar lo que hizo. ¿No debería haber sido ejecutado por eso? Y para empeorar las cosas, sin importar cuánto busca, el botón de cerrar sesión ha desaparecido por completo del menú. Aún no puede creer que realmente se haya reencarnado. SR maldice al notar que en el menú solo quedan 3 opciones: estado, inventario y tiempo. Se lamenta por estar atrapado dentro del juego y por todas las cosas que aún le quedaban pendientes en el mundo real. Pero luego se detiene. Recuerda su vieja cama y se da cuenta de que, en realidad, allá afuera no había nada esperándolo. SR intenta ordenar sus pensamientos. Había logrado entrar al mundo del juego que usaba para escapar de la realidad. ¿No debería estar feliz por eso? Abre su menú y mira sus estadísticas. En comparación con antes de reencarnarse, el menú también ha cambiado. Lo único importante ahora son las secciones de trabajo y nivel. Sus pensamientos se interrumpen de golpe cuando alguien toca la puerta. Al abrirse, entra la doncella del salón del trono, la misma que lo había guiado a su habitación, con una bandeja de agua, preguntándole cómo se siente.
SR sonríe con incomodidad y, titubeando, le pregunta si podría renunciar a su cargo de héroe. Vaya retiro más rápido. La doncella lo mira confundida. ¿Acaso no era él el héroe? SR duda nuevamente antes de ofrecerle mostrarle su descripción de trabajo en el menú de estado. La doncella queda en silencio al ver la pantalla, luego sonríe con nerviosismo y pregunta si SR habla en serio. Antes de que él pueda responder, se escucha otro golpe en la puerta. Sin previo aviso, la puerta se abre y entra nada menos que el rey del Intel, preguntando cómo se siente SR. Este se queda helado mientras la doncella saluda al rey. Entra en pánico. ¿Por qué el rey estaba en su habitación? ¿Y por qué todos lo llamaban el héroe? El rey lo observa, parpadea y se queda mudo por un instante. De repente, el rey exclama, dándose cuenta de que SR está en nivel 1 y ni siquiera tiene un trabajo asignado, lo que hacía imposible que fuera el héroe. SR se queda callado antes de admitir que, efectivamente, era un completo encerrado, sin empleo en la vida real y sin clase en el juego. Un silencio mortal llena la habitación mientras la verdad se asienta. El rey parece como si se le hubiera escapado el alma del cuerpo, completamente aturdido. Tras una pausa, SR inclina la cabeza con humildad y se disculpa por no estar a la altura de las expectativas de todos. Con un suspiro pesado, el rey le dice que no tiene nada de qué disculparse. Si acaso, ellos son quienes deberían pedir perdón, pues lo arrancaron de su propio mundo sin siquiera estar seguros de que fuera el héroe. Ahora es el rey quien baja la cabeza y se disculpa profundamente. Pasa un segundo, y no la levanta. SR entra en pánico aún más. Era increíblemente incómodo tener al mismísimo rey inclinándose ante él, incluso si en realidad él era la víctima. Dino, el hombre de aspecto intelectual, quien resultó ser una figura importante del reino, y además, la persona sobre la que SR había vomitado, le explica la situación. Aparentemente, habían intentado invocar a un héroe de otro mundo usando un diamante de invocación, del cual solo existía uno en todo el planeta. La razón de su desesperación era la princesa, estaba gravemente enferma. Según el médico real, le quedaba apenas un mes de vida. SR se pregunta si el héroe debía tener la capacidad de curar enfermedades. Sin embargo, lo que realmente esperaban era que el héroe pudiera conseguir el elixir. SR se queda en silencio, pensativo. Luego repite las palabras del rey. Este se sobresalta y le pregunta si ha oído hablar del elixir. SR responde que sí, pero al pensarlo mejor, recuerda que tenía como un centenar de ellos cuando todavía jugaba. Era como esas veces que acumulas objetos hasta el final del juego sin usarlos. Entonces pregunta si los elixires eran considerados valiosos en ese mundo. El rey maldice de pronto y golpea la mesa con el puño, lamentando que, si tan solo pudieran limpiar una mazmorra de rango B, ya tendrían uno. SR vuelve a quedarse callado, con el rostro a punto de torcerse. Piensa en las mazmorras de rango B, confundido, porque, según recordaba, ¿no eran de las más fáciles de superar? Casi sonaba presumido decirlo así. Un tiempo después, SR toca la puerta de una habitación. Dentro, un chico y una chica de belleza notable lo reciben. La joven se llama Lady Fenon. Al verlo, el muchacho se despide de Fenon, no sin antes llamarla hermana mayor. Pasa junto a SR sin dirigirle palabra, aunque con una evidente frialdad. Nos enteramos de que el rey le había pedido a SR, ahora conocido como SR en este nuevo mundo, que asumiera el papel de héroe, al menos por un día. Solo deseaba que SR le dijera a la princesa que habían logrado invocar al héroe, para darle esperanza. De vuelta al presente, SR se siente incómodo al recordar cómo el hermano menor de Fenon le lanzó miradas que podrían matar. Aún nervioso, se arrodilla frente a la princesa Fenon, inclina la cabeza y se presenta, asegurándole que era el héroe destinado a salvarla. SR recuerda que no pudo rechazar al rey cuando éste inclinó su cabeza ante él, no por su título, sino porque era un padre desesperado que amaba profundamente a su hija. En el presente, la princesa Fenon le sonríe con dulzura. Le dice que ya escuchó todo de su padre y que no se esfuerce más de lo necesario. Era un ángel en persona. ¿Podría ser ella la voz misteriosa que había oído antes? Un momento cálido pasa entre ellos mientras SR contempla aquella sonrisa tan pura. Con total confianza, promete salvarla. Esa noche, unos pasos apresurados resuenan hacia la habitación de Fenon. La voz del visitante apenas alcanza a anunciar su llegada antes de abrir las puertas de golpe, preguntando con urgencia cómo se encontraba la princesa. Fenon la saluda con alegría, incluso postrada en cama, aunque su hermano menor la regaña por armar tanto alboroto. Sela, una chica con armadura cubierta de tierra, se disculpa de inmediato. Está agradecida de ver que Fenon sigue con vida. Al parecer,
Su aspecto desastroso se debía a una incursión en una mazmorra de rango C. Aunque había llegado hasta el tercer piso, sus esfuerzos fueron en vano. Fenon comenta que Zela sigue haciendo locuras y le pide que deje esas tareas a otros, pero ella se niega. Responde que se estaban quedando sin tiempo y necesitaban superar una mazmorra de rango B lo antes posible. El rostro de Fenon se ensombrece cuando le pide a Zela que, al menos, no entre sola a las mazmorras. Zela se tensa cuando Fenon añade que se sentiría culpable si algo le pasara. Tras un silencio, Fenon le sugiere reclutar nuevos miembros en el gremio, pero Zela admite que nadie quiere formar un equipo con ella. Aparentemente, los miembros del gremio aceptaban al principio, pero después de ser mandoneados por Zela, siempre terminaban echándola del grupo. Fenon grita internamente que Zela no estaba hecha para el trabajo en equipo, aunque no podía decirlo en voz alta. Finalmente, toma las manos de Zela y le dice que agradece que al menos venga a contarle cómo está. Con una sonrisa suave, Fenon le informa que el rey había logrado invocar a un héroe para ayudarlas. Confiesa que no está segura de que la invocación haya funcionado del todo, pero aún así decide confiar en SR. Fenon admite que, en ese momento, esa era su única esperanza. Mientras Zela la mira con preocupación, al día siguiente recibe una convocatoria del gremio. Está bastante molesta. De todos los días posibles, tenía que ser justo ese. Zela era casi como una hermana para Fenon, y no tenía tiempo para hacer trabajo de gremio cuando debía estar en las mazmorras. Al llegar, Regulus, el maestro del gremio, le informa que el rey la ha solicitado específicamente. Aparentemente, le había ordenado proteger a alguien. Zela intenta defender su misión de superar una mazmorra de rango B, pero Regulus le recuerda que una orden del rey no se puede desobedecer. Con los dientes apretados, pregunta a quién debía proteger. La puerta se abre y entra SR, con un aspecto algo maltrecho. Regulus lo presenta como el héroe invocado por el rey. Zela lo observa incrédula, mientras SR insiste en que no era ningún héroe, ya que solo estaba en nivel 1. Pero Regulus replica que ya había subido a nivel 5. De pronto, Zela recuerda las palabras de Fenon y reacciona. Señala a SR con total incredulidad. ¿Ese tipo tan promedio y sin brillo era el héroe? Regulus regaña a Zela mientras SR escucha con el rostro inexpresivo. Luego se presentan mutuamente, aunque Zela sigue sin creer en él. SR de repente dice que no necesita una guardaespaldas, para fastidio de Zela. Ella piensa para sí que SR le parece una persona extremadamente egoísta. Ignorándola por completo, SR se vuelve hacia Regulus y pregunta sobre su solicitud. Quería un aventurero de rango D, para tener un duelo 1 a 1. Para sorpresa de ambos, Regulus anuncia que Zela será su oponente en el duelo. Zela queda dudosa de enfrentarse al supuesto héroe. Fuera del gremio, Regulus se disculpa por involucrarla, pero Zela lo minimiza. Solo le preocupa un poco el hecho de ser una espadachina de nivel 50 mientras SR apenas está en nivel 5. ¿Y si lo hería gravemente por accidente? El rey la mataría también, sin duda. Regulus solo se encoge de hombros. SR estaba tan confiado en su victoria. Para empeorar la situación, SR comenta que deberían empezar cuanto antes para terminar rápido. SR y Zela entran al campo de práctica, y ella le pregunta una vez más si realmente quiere continuar. Ante eso, SR lanza su espada de madera a un lado. Con una sonrisa oscura, murmura que iba a presumir un poco, aunque Zela no lo escucha. Cambiando su expresión por una sonrisa juguetona y segura, le dice que no va a acobardarse, ya que Zela no parece tan fuerte. Para insultarla aún más, SR añade que tiene confianza porque Zela ni siquiera puede superar una mazmorra de rango C, así que esto será pan comido. La sonrisa de Zela se quiebra junto con su paciencia, mientras SR continúa diciendo que solo admitiría la derrota si ella lograba darle un solo golpe. Regulus pregunta tembloroso qué estaba haciendo, pero SR responde que no hay problema, que debía darle una desventaja para que fuera una pelea justa, sin notar la furia creciente de Zela. Al segundo siguiente, Zela desciende con fuerza su espada de madera, pero SR esquiva fácilmente con un salto. Con una mirada letal, Zela se reincorpora y jura que terminará con el de un solo golpe. Una y otra vez, Zela arremete salvajemente contra SR, pero él solo esquiva y se mueve con total facilidad, manteniendo una sonrisa despreocupada en el rostro. Zela va perdiendo la paciencia mientras le grita que se quede quieto de una vez. Cuando levanta los brazos para otro golpe, SR anuncia que dará 2 pasos hacia atrás, y fiel a su palabra, lo hace. Pero Zela aún así falla por completo. Zela retrocede para tomar un respiro, mientras SR comenta con tono casual que quizá habría bastado con dar paso y medio atrás. Con una sonrisa sarcástica, se pregunta en voz alta si acaso los de rango D no eran tan fuertes como decían, lo que solo enciende más la furia infinita de Zela.
3 minutos después, un hombre se acerca a Regulus. Mientras el maestro del gremio observa el combate, el recién llegado pregunta contra quién está luchando Cela. Regulus presenta a SR como un completo novato, un nivel 5 que apenas se unió al gremio el día anterior. El hombre se queda boquiabierto, especialmente al ver a Cela totalmente agotada. Los pensamientos y la vista de Cela están hechos un caos después de haberse extenuado tanto. No logra entender cómo está perdiendo ante un espadachín de nivel 5, ni por qué no puede darle ni un solo golpe. Sus piernas están a punto de ceder. Desde niña había entrenado para proteger a Fenon, pero ahí estaba SR, humillándola por completo. Con un grito poderoso, se lanza hacia SR con todo lo que tiene, negándose a rendirse. Por un instante, el tiempo parece ralentizarse para SR. Como si el tiempo se detuviera, SR se agacha y echa el brazo hacia atrás. Con un golpe certero en el cuello, SR le arrebata la espada. No se contiene ni un poco. Tal como en el juego, SR puede leer los movimientos de los demás como si fueran un libro abierto. El agotamiento, el impacto del golpe y la pérdida de su arma hacen que Cela sea incapaz de continuar. Sus piernas ceden, pero antes de que caiga al suelo, SR la atrapa a tiempo. Regulus y el otro hombre que observaban se quedan paralizados del asombro. SR suelta una maldición, preguntándose si Cela podría tener una conmoción cerebral, algo que no pasaba en el juego. Un poco tarde para preocuparse, ¿no? SR se disculpa una y otra vez, mientras Cela, aturdida, le pregunta quién era realmente antes de desmayarse. Retrocediendo bastante en el pasado, SR se encuentra visitando la ciudad del castillo, el mismo día en que conoció a la princesa Fenon. Observa asombrado las calles repletas de gente. Mientras camina, se maravilla de lo diferente que se ve todo ahora. Comparado con el juego, el mundo real de Tempest era en alta definición, lo cual ni siquiera debería sorprenderle, ya que esto era la vida real. Sin un plan concreto para recorrer la ciudad, SR decide sacar una licencia en el gremio de exploradores para poder entrar en las mazmorras. Finalmente llega al edificio del gremio. Al entrar, SR se queda impresionado, todo era exactamente igual que en el juego. ¿Estaba Tempest basado en este mundo, o este mundo basado en Tempest? Tal vez nunca lo sabremos. SR se acerca al registro del gremio y la recepcionista le entrega un formulario. Mientras lo firma, recuerda con nostalgia cómo había hecho lo mismo la primera vez que jugó. Para su profesión, elige declararse espadachín. Sin embargo, SR queda sorprendido. A diferencia del Tempest original, aquí las primeras profesiones se consideraban inferiores, mientras que una segunda profesión era una clase avanzada, como cuando en un juego pasas de principiante a una clase superior. SR se detiene a leer una cláusula en el formulario. La señala, y la recepcionista le pregunta si conoce los niveles de las mazmorras. En Tempest, la dificultad más baja era rango F, luego E, y así sucesivamente. La recepcionista explica que una vez que alguien alcanza el nivel 30 y cambia a una clase avanzada usando mazmorras de rango F, puede entrar en mazmorras de rango E. SR explota, incapaz de creer que los exploradores de clase baja solo puedan entrar en mazmorras F. La recepcionista, con calma, le explica que es una norma del gremio para evitar que los recién registrados se metan en lugares demasiado peligrosos. SR se da cuenta con horror de que, a diferencia de Tempest el juego, aquí no podría revivir si moría. Esta era su realidad ahora, un solo golpe equivocado y todo acabaría para él. SR pregunta de nuevo si un explorador puede cambiar a una clase avanzada al llegar al nivel 30. La recepcionista está por responder, pero es interrumpida. En una mesa cercana, una chica grita. Está discutiendo con otra recepcionista, exigiendo que la dejen entrar en una mazmorra de rango B. Esta chica, a quien pronto conoceremos como Cela, por supuesto, es rechazada, ya que ni siquiera ha superado una mazmorra de rango C. Ahí SR se entera de que Cela aún no ha completado una mazmorra C. Ella sigue gritando, pidiendo que hagan una excepción. Un joven llamado Sin, el mismo que presenció más tarde el duelo entre Cela y SR, intenta calmarla, pero eso solo parece enfurecerla más. Cela le pregunta a Sin si conoce alguna forma de convencerlos para que la dejen ir a una mazmorra de rango B. Se revela que Sin es el líder del grupo Thunderbolt Trail. Le dice a Cela que deje de insistir, que incluso si la llevara con él, solo sería una carga para el equipo. Eso enfurece aún más a Cela. Ella le responde que ya no pedirá su ayuda y le ordena que se largue. Sin suspira y le pide que al menos muestre un poco de respeto, ya que él sigue siendo parte de uno de los mejores equipos del país. Pero Cela lo ignora por completo y le grita que se calle. Otro miembro del gremio, observando la pelea, que en realidad es más bien un monólogo furioso de Cela, le pregunta a su compañero si otra vez está con lo mismo.
Aparentemente, sus estallidos eran algo frecuente. El miembro comenta que Cela no entiende que las mazmorras deben completarse en orden. Añade que todo lo que hace es causar problemas, viniendo al gremio una y otra vez a pedir que la dejen saltarse la puerta de rango C para entrar directamente en una de rango B sin seguir el protocolo. Los murmullos llenan el salón cuando alguien menciona que, incluso siendo hija de un duque, Cela se estaba pasando con su abuso de autoridad. SR parece estar pensando seriamente en algo. Considera sus opciones. Quiere conseguir el elixir lo antes posible, pero la única manera correcta sería comenzar limpiando mazmorras de rango F e ir avanzando desde ahí. De repente, recuerda una conversación con el rey. El monarca le había pedido disculpas nuevamente antes de entregarle una daga con el emblema real. Aparentemente, si alguna vez se encontraba en problemas, podía mostrarla y la mayoría haría una excepción. En el presente, SR reflexiona sobre el poder de la autoridad y con el rostro inexpresivo, abre su menú. La recepcionista espera que el maestro del gremio llegue pronto, pero SR la interrumpe. Con una sonrisa confiada, deja caer la daga real sobre la mesa. Los miembros del gremio lo miran con incredulidad mientras SR declara que, aunque tenga una clase baja, desea solicitar, usando su nueva autoridad, por supuesto, permiso para entrar en mazmorras de rango E y D. 10 minutos después, SR está sentado frente a una taza de té perfectamente servido, demasiado nervioso para beberlo. Frente a él se encuentra un hombre corpulento, el maestro del gremio, Regulus. SR está tenso mientras comenta lo intimidante que es Regulus. El hombre se disculpa por llegar tarde. Al parecer, primero tuvo que escoltar fuera del edificio a una enfurecida Cela. Con solemnidad, Regulus admite que Dino ya le informó sobre lo ocurrido y sobre la situación de SR. Este se preocupa por un instante, pero Regulus le asegura que la habitación está insonorizada. Volviendo al tema, Regulus le dice directamente que no puede dejarlo entrar en mazmorras de rango D por lo peligrosas que son. Le recuerda que sigue siendo un invitado de honor del reino, y si algo le ocurriera, peor aún, si muriera en una mazmorra, la responsabilidad caería sobre él. Aunque SR entiende las razones, no puede aceptarlo. Fenon tiene un plazo, y necesita ese elixir cuanto antes. SR levanta la cabeza y propone un trato. Si logra derrotar en duelo a alguien que haya completado mazmorras de rango D, quiere que Regulus le conceda acceso para entrar en ellas. Regulus duda antes de admitir que no tiene autoridad total para aprobarlo y que no puede decidir por su cuenta. SR se levanta, diciendo que entiende y que no hay problema, porque de todos modos tiene algo que hacer. Mientras se estira, Regulus le pide que aclare a qué se refiere. Con una sonrisa, SR le responde que solo puede significar una cosa. Una mazmorra de rango F es aquella a la que incluso los exploradores de clases bajas pueden acceder. Es la única de su tipo, y SR planea completarla. Pasa algo de tiempo, y conocemos a una chica de aspecto cansado llamada Lisa, recepcionista de una mazmorra de rango F. Piensa que su trabajo es bastante relajado, ya que solo debe verificar las licencias de los exploradores que quieran entrar. Lisa es fan del Thunderbolt Trail, el grupo que lidera Sin, el mejor del país. Por eso aceptó el puesto de recepcionista. Sin embargo, el gremio solo gestiona mazmorras de rango F, para principiantes, así que aún no ha conocido a ningún miembro del grupo. Justo cuando comenta lo aburrido que es su turno, alguien entra en la sala. Con una expresión un poco incómoda, SR entra y pregunta si aún es posible ingresar a la mazmorra a esa hora. Cambiando al modo profesional, Lisa le informa que la mazmorra cierra a las 10 de la noche y le pregunta si es su primera vez. SR responde que sí, aunque agrega que también es su primera vez en este mundo. Lisa, confundida, simplemente asume que es un novato. Ella lo guía hasta el círculo de teletransportación, y SR la sigue. Al entrar en el círculo, una ráfaga de viento lo envuelve. Antes de que la teletransportación se complete, Lisa le recuerda apresuradamente que, si está en peligro, debe usar el retorno forzado. SR solo sonríe, diciéndole que no se preocupe y agradeciéndole por trabajar tan tarde. Y así, desaparece. SR se esfuma en un destello de luz. Pasa un momento antes de que Lisa frunza el ceño. Comenta lo extraño que era, preguntándose por qué parecía más preocupado por ella que por sí mismo. El tiempo pasa, son las 10 de la noche y Lisa barre la entrada mientras murmura que ya es hora de cerrar. Luego, a las 11, carga una pila de archivos y observa el círculo de teletransportación, esperando ver aparecer a SR, pero no regresa. A las 2 de la mañana, Lisa ya está entrando en pánico, temiendo que SR haya muerto dentro de la mazmorra. Entre molesta y preocupada, piensa en cómo SR la había tenido angustiada desde el principio. Reprocha en silencio que, aunque fuera una mazmorra de rango F, él se veía demasiado delgado.
Incluso había ignorado por completo sus advertencias. Lisa suspira, se calma y se gira hacia la piedra de teletransportación. Inclina la cabeza en señal de respeto, rezando por el descanso del alma de SR. Al menos, tenía razón en algo, siempre hay que mostrar respeto a los muertos. Pero justo cuando se da vuelta para irse, una explosión de viento y energía estalla detrás de ella. SR aparece en el círculo, radiante por su progreso. Lisa se voltea, entre sorprendida y horrorizada, confirmando que era el novato de antes. Sin querer, deja escapar un "estás vivo". Ambos guardan silencio por un segundo antes de que SR se señale a sí mismo y le pregunte si realmente pensó que había muerto. Lisa responde con torpeza que sí, que lo creyó. Recuperándose del susto, le dice que se alegra de que haya usado el retorno forzado a tiempo. Está por regañarlo por ir solo, pero SR la interrumpe para informarle que ya completó la mazmorra. Lisa lo mira en blanco. Con una sonrisa orgullosa, SR le dice que limpió los 5 pisos y derrotó a los 5 jefes de cada uno. Con un salto repentino del nivel 1 al nivel 5, SR había logrado completar una mazmorra de rango F completamente solo. En el presente, tras su duelo con Cela, la chica lo fulmina con la mirada, con una venda bajo el mentón donde SR la había golpeado. Él la mira de vuelta, incómodo y asustado, con una sonrisa nerviosa. Intentando aligerar el ambiente, SR intenta preguntar por su estado y disculparse sinceramente, pero Cela lo interrumpe por completo, ordenándole que siga caminando. SR aparta la vista, empapado en sudor frío, mientras Cela continúa lanzándole miradas asesinas por detrás. SR recuerda cómo el día anterior la había provocado y terminado golpeándola. Le había lanzado incontables burlas y comentarios, pero admite para sí mismo que no tuvo otra opción. Si hubiera ganado de forma normal, no se habría sentido como una verdadera victoria. SR sabe que, siendo un espadachín de nivel 5, no habría podido hacerle mucho daño si la atacaba de frente. Habría tenido que golpearla una y otra vez para apenas romper su defensa. Por eso tuvo que recurrir a decir que se rendiría si ella lograba acertarle un solo golpe. ¿Qué lo hacía tan confiado en que resistiría 5 minutos? Aparentemente, cierta habilidad de Tempest había venido con él a este mundo. SR tenía unos ojos que había desarrollado con el tiempo, capaces de leer los movimientos de una persona. En este mundo, podía usarlo sin problema, incluso dentro de las mazmorras. Mira a Cela y piensa que, a pesar de sus ojos, sus habilidades con la espada no eran malas. Aunque no sabe que se considera esgrima adecuada en este mundo, por la forma en que se movía, tenía buena técnica, o más bien, dominaba bien los fundamentos. Sin embargo, al verla recuperarse en cama, SR desearía haber disfrutado un poco más del duelo. No esperaba que ella quedara inconsciente por el golpe y el agotamiento. Claro que era lógico, ella había sido la única atacando durante varios minutos. Después del duelo, Regulus y SR hablan afuera del cuarto de Cela. SR razona que, después de lo ocurrido, su papel como guardaespaldas debería cancelarse, ¿verdad? Pero Regulus lo sujeta de los hombros y le dice que eso no es posible, pidiéndole que considere su posición, para confusión de SR. Regulus explica que Cela es amiga de la infancia de Fenon y que solo puede entrar a mazmorras si el rey la designa como guarda de alguien. Le pide a SR que la ayude. SR aprieta los labios y, con expresión neutra, lo piensa. A cambio, Regulus había pedido permiso Dino para permitir que SR entrara en mazmorras de rango superior a E, a pesar de tener una clase baja. Solo debía mostrar una tarjeta a la recepcionista. SR permanece callado, con el mismo rostro inexpresivo, hasta que Regulus le dice que deje de quejarse. De vuelta al presente, SR y Cela caminan por las calles del reino. Ella aún lo mira con furia mientras lo sigue de cerca. SR se siente aliviado de poder hacer cosas por su cuenta sin que alguien lo vigile todo el tiempo. Pero lo mejor de todo es que puede rechazar oficialmente el cargo de escolta. Cela sigue presionándolo desde atrás, y como él nunca ha estado tan cerca de una chica, y menos siendo un ex desempleado que nunca salía de casa, no tiene idea de cómo comportarse. Finalmente, SR se da la vuelta y hace una reverencia profunda. Le dice educadamente que deberían irse, y una vez más, le pide disculpas con sinceridad. Una expresión complicada cruza el rostro de Cela. Hace una pausa antes de decirle que está equivocado, dejando a SR confundido. Con el rostro sonrojado, se voltea y declara que ella fue la verdadera ganadora del duelo. SR la mira sin saber cómo reaccionar, y sí, esa es la respuesta correcta ante eso. Tras una pausa, SR le pregunta si habla en serio, y Cela grita que durante el duelo logró tocarlo antes de perder el conocimiento, dejándolo aún más confundido. Con el rostro completamente rojo y los dientes apretados, Cela afirma que, durante el golpe al mentón,
su barbilla hizo contacto con su mano. SR solo repite, perplejo, golpe al mentón. Cela grita de nuevo que ella fue la verdadera vencedora del duelo. SR termina asintiendo, como si calmara a una niña caprichosa. Finalmente, SR se atreve a decirle que es una tonta con un toque de mal perdedora. Cela se adelanta diciendo que no volverá a hablarle jamás, mientras SR la sigue detrás, disculpándose una y otra vez. Y así comenzaron los días de SR limpiando mazmorras. SR y Cela contemplan un edificio a la distancia. Parecía unas ruinas iluminadas por una luz extraña. Ahí estaban, frente a una mazmorra de rango E. SR se gira y le avisa a Cela que va a entrar, asegurando que podrá limpiar la mazmorra en un par de horas. Cela arquea una ceja y le pregunta si en serio pensaba que ella se iba a quedar atrás. SR, sorprendido, intenta razonar con ella, explicando que cuando dos personas entran juntas a una mazmorra, la experiencia se divide a la mitad. Pero Cela replica que sigue siendo su guardaespaldas, así que obviamente debía acompañarlo. SR intenta convencerla de nuevo, pero se detiene al ver la sonrisa de Cela, tan encantadora como terrorífica por el aura que desprende. Ella pregunta si había algún problema con que lo siguiera o si acaso él odiaba tenerla cerca. Sudando frío, SR asegura que no, que estaba perfectamente bien. Con eso resuelto, o más bien sin poder negarse, SR se da la vuelta y se consuela diciendo que tal vez no sería tan malo, si solo era por esta vez. Al entrar, un par de gemelas hermosas los reciben con sonrisas. Son las recepcionistas de la mazmorra. Ya informadas por Regulus, guían a SR y Cela hasta el círculo de teletransportación. SR se sonroja al notar que incluso allí lo siguen llamando el héroe. Ambos pisan el círculo y son envueltos por la luz. Mientras el viento los rodea, SR se mantiene en silencio y concentrado. Cela, por su parte, revela una de sus razones para acompañarlo. Quería observar de cerca cómo peleaba SR y descubrir el secreto detrás de su fuerza viendo su desempeño en el frente. Un destello los envuelve, y al instante, caen al suelo. Ante ellos se extiende un desierto árido, cubierto completamente de arena. Era el primer piso de la mazmorra de rango E. Sin pensarlo demasiado, SR comenta al pasar que seguía viéndose igual que antes, incluso recordando que en esa zona siempre parecía ser mediodía. Pero Cela lo escucha y, con una mirada intimidante, a estas alturas, ya siempre se ve aterradora, repite sus palabras. SR se congela, recordando que supuestamente era su primera vez en una mazmorra de ese rango, y se apresura a excusarse diciendo que lo que quiso decir era que el primer piso se veía tal como le habían contado otros aventureros. SR explica que en Tempest, el mayor atractivo del juego eran, por supuesto, las mazmorras. En general, consistían en 5 pisos. Solo debías derrotar al jefe final para considerarla superada. Cada piso tenía decenas de enemigos, y al vencerlos a todos se desbloqueaba el acceso al siguiente nivel. En este nuevo mundo también existían mazmorras, clasificadas de rango A a F. Los principiantes empezaban en F y subían poco a poco. Las de rango E, como la de ese día, eran un nivel por encima. SR le sonríe con cierta incomodidad a Cela y le dice que se adelantará a limpiar la mazmorra. Ella solo lo mira y le hace un gesto de ya ve. Mientras camina al frente, SR piensa en lo tensa que es la situación entre ellos, pero no le da muchas vueltas. Cierra los ojos, levanta su espada y empieza a concentrarse. Cuando los abre de nuevo, una intensa aura de concentración emana de él, especialmente de sus ojos. Cela se sobresalta al verlo. Cada vez que SR entra en una mazmorra, siente como si su cuerpo estuviera completamente consciente de su entorno y todos sus sentidos se agudizaran. Su campo de visión se amplía. Levanta la espada y adopta una postura de combate al notar algo que emerge de la arena, un monstruo conocido como cuervo rojo tipo escorpión. Cela también lo ve y piensa que, aunque no es tan fuerte, puede escapar fácilmente saltando. Está analizando los movimientos de su cola cuando algo la interrumpe. SR se lanza al frente, y justo cuando el escorpión salta al aire, él asesta un golpe devastador frente a los ojos de Cela. Ella se queda paralizada, la espada de SR se detuvo peligrosamente cerca de su rostro. SR se da cuenta de inmediato y pregunta si la golpeó por error, pero Cela solo se queja de que los restos del escorpión cayeron sobre ella. Él se disculpa, diciendo que está acostumbrado a pelear solo, y ella simplemente le dice que siga con lo suyo. SR retoma la pelea, asegurándole que terminará lo antes posible, mientras Cela lo observa detenidamente, evaluando sus habilidades. Nota que su técnica y resistencia son básicas, y su velocidad apenas aceptable. Pero su precisión es otra historia, sorprendentemente alta. Cela concluye que SR tiene una visión extraordinaria. Su capacidad para leer los movimientos del enemigo es anormal.
Además, como esquiva con el mínimo movimiento posible, gasta muy poca energía. Cela frunce el ceño, nunca había visto un estilo de combate como ese. Mientras sigue observándolo, se pregunta en silencio qué clase de mundo habrá sido el suyo. Con un suspiro aliviado, SR limpia por completo el primer piso. Se vuelve hacia Cela y le dice que continuará con el siguiente. Aunque sabe que puede ser molesto, le pide que cargue el botín, y ella acepta. SR selecciona la opción de avanzar en el menú. Cuando son transportados al siguiente piso, Cela se aferra a su espalda para mantener el equilibrio. SR se disculpa por tardar tanto en limpiar la mazmorra debido a su bajo nivel, pero Cela le dice que no le importa. Tras un silencio, SR menciona con cuidado que ella era amiga de la infancia de la princesa Fenon. Cela se queda helada, con una expresión entre horror y sorpresa. SR continúa, diciendo que Regulus le había contado que Cela buscaba un elixir para salvar a Fenon. Cela aprieta los dientes antes de admitirlo con resignación. Explica que el tiempo la estaba presionando y necesitaba superar una mazmorra de rango B cuanto antes. SR comprende entonces por qué ella había estado tan ocupada en el gremio esos últimos días. Pero Cela se ofende, pensando que lo decía como una burla. Finalmente, SR aclara que lo que quería decir era que podía dejar todo eso en sus manos. Cela lo mira en blanco, una expresión aún más inquietante que sus miradas furiosas. SR, confundido, le devuelve la mirada. Ella lo suelta y le pregunta si acaso quería decir que era una misión imposible para ella. ¿Para alguien que había perdido ante un espadachín de nivel 5 como él? SR intenta recomponerse, aclarando que no era eso lo que quiso decir, pero Cela no lo deja terminar. Le pregunta si acaso cree que debería dedicarse solo a atenderlo porque no es lo bastante fuerte para protegerlo. SR se da cuenta demasiado tarde, de que eligió las peores palabras posibles. Intenta arreglarlo, explicando que solo quería ayudarla si estaba explorando las mazmorras bajo tanta presión, que era lo único que podía ofrecer. Pero ya era demasiado tarde. Cela, con la mirada oscura, lo interrumpe y le ordena encargarse de los monstruos en lugar de hablar. SR se estremece al notar que lo está ignorando por completo. Mientras se lanza a derrotar monstruos en el segundo piso, piensa con tristeza que los introvertidos están destinados al desastre cada vez que intentan socializar. Incluso siente que nunca maduró del todo. Y, siendo sinceros, suena bastante creíble. Una hora después, SR está empapado en sudor y respirando con dificultad. Cela comenta que acaba de terminar el quinto piso, y bastante rápido además. SR, jadeando, responde que se apresuró un poco. Aunque agotado, sonríe, está a punto de alcanzar el nivel 10. En Tempest, ese era el punto en que su estado solía cambiar, su resistencia debería aumentar también. Cela le pregunta si piensa enfrentar al jefe, y SR asiente. Cela lo llama loco y exige saber su nivel actual. SR confiesa que ya era nivel 9. Ella grita incrédula que ya estaba en nivel 9. SR presiona el botón que los lleva a la sala del jefe. Ahora SR se encuentra frente al jefe de la mazmorra de rango E, el Gacelo de Fuego, una majestuosa criatura del doble de su tamaño, con enormes astas. Cela grita que tenga cuidado, advirtiéndole que un solo golpe en un punto vital podría matarlo. Le dice que usará el retorno forzado si algo sale mal. SR se lanza al combate. Cela grita que el Gacelo está cargando, pero él ya va un paso adelante. Da un salto, gira en el aire y pasa por encima de las astas del monstruo. Asesta un corte directo a la cabeza del Gacelo antes de caer al suelo. SR analiza que, entre los cuernos, había una pequeña abertura perfecta para atacar su punto débil. Corre de nuevo y golpea ese mismo sitio una y otra vez, sin descanso, con precisión milimétrica, repitiendo el movimiento hasta desgastarlo por completo. Primero fueron golpes de una cifra, luego de 2, hasta llegar a 57 cortes. Golpear el mismo punto 57 veces seguidas es una locura, sobre todo considerando lo difícil que es acertar a la cabeza. SR da unos pasos atrás para recuperar el aliento. Calculando la vida restante del enemigo y su propio nivel, concluye que solo necesita un ataque más. El Gacelo baja la cabeza para embestir, y SR se lanza al frente con todas sus fuerzas. Cela observa cómo, con un violento giro de su espada, SR corta la cabeza del Gacelo de Fuego de un solo tajo. Una pantalla de notificación aparece frente a él, anunciando que ha alcanzado el nivel 10. Por dentro celebra, sabiendo que sus estadísticas también debieron subir. Lleno de adrenalina, se acerca a Cela y le pide disculpas por tardar tanto. Levanta las manos en señal de paz y dice que es hora de regresar. Recuerda que, para cuando vuelvan, será mediodía, así que la invita a almorzar juntos.
Un tenso silencio los envuelve mientras Sela permanece callada. SR, incómodo, intenta decir algo más, empapado en sudor frío por su silencio. Crujiendo los dientes y con una mirada llena de furia, Sela le dice que coma solo, que a ella no le importa. Y finalmente, le lanza, te odio. Sí, ya lo sabíamos, pero igual duele. Las palabras lo golpean de lleno. Por dentro, SR piensa que, si todavía estuviera en Japón, ya se habría encerrado en su habitación. Cabizbajo, intenta irse primero, pero Sela lo llama, con una sombra en la mirada. SR responde con cautela, y ella le pregunta quién le enseñó a pelear. SR tartamudea antes de admitir que aprendió solo. Sela grita incrédula. Ella repite la pregunta, perdiendo la paciencia, exigiendo saber si realmente aprendió solo y por cuánto tiempo lleva entrenando. SR, confundido, responde que más o menos 10 años. Sela, furiosa, le grita que ella ha practicado esgrima sin descanso durante 20 años. SR no sabe qué decir, incluso se pregunta si ella solo presume su esfuerzo. Con voz débil, le dice que le parece admirable. Sí, los introvertidos y su falta de tacto social, un clásico. Como era de esperar, Sela no lo toma bien. Le confiesa que últimamente ha sentido que tal vez está alcanzando sus límites, pero que duda que él pueda entenderlo. Dice que alguien como SR, nacido con talento natural, jamás comprendería sus problemas. SR queda con una expresión vacía, pero sombría. Lentamente le responde que no nació con talento. Sela lo interrumpe, si no tiene talento, entonces ¿cómo llama a sus habilidades? SR guarda silencio. En su interior, recuerda los 10 años que pasó entrando a mazmorras en Tempest sin cansarse. Tras perder a sus padres y hartarse de compañeros que lo explotaban, solo siguió adentrándose más en los calabozos para olvidar el dolor. Trabajó incansablemente para encontrar un estilo de combate que se adaptara a él. Y ahora que Sela llamaba a ese estilo, algo que había forjado muriendo más de 10.000 veces, talento, no podía aceptarlo. Le dice que, si quería llamar talento a la agudeza de sus ojos, entonces tenía razón, en parte. Pero si iba a decir que todo lo demás, todo lo que aprendió con esfuerzo, era simple talento. Sela se estremece cuando SR la mira con desprecio y oscuridad en la voz. Le dice que, si eso era lo que ella creía, entonces él también la odiaba. No había necesidad de sonar tan aterrador. SR reflexiona sobre lo mal que salió todo. Sabe que, por supuesto, Sela no podía entender su pasado, y aún así terminó enojándose con ella. Se enfurece consigo mismo, recordando que todo su progreso provenía de un simple juego, algo que ni siquiera era completamente real. Y aún así, lo había tomado en serio, y se había esforzado. Cuando regresan a la entrada de la mazmorra, una de las gemelas recepcionistas lo saluda con alegría, pero nota enseguida lo abatidos que están. Ambos, SR y Sela, muestran el mismo rostro cansado y molesto. SR piensa que nunca tuvo estos problemas cuando jugaba Tempest solo, y se convence de que, definitivamente, nació para jugar en solitario. Sela no dice nada mientras se marchan, las mejillas infladas de frustración. SR, a pesar de haber alcanzado el nivel 10 y limpiado una mazmorra de rango E, solo puede soltar un suspiro agotado mientras salen del calabozo. Amanece, y Sela está recostada en su cama. En completo silencio, se incorpora lentamente y camina hasta el espejo, cambiándose a su atuendo habitual. Una escena familiar cruza por su mente, y la voz de SR resuena con claridad en su cabeza, aquel instante en que le dijo que si era del tipo de persona que atribuía todas sus habilidades al talento, entonces él también la odiaba. El rostro de Sela se enrojece de incomodidad, golpea el espejo con la palma de la mano y aprieta los dientes, preguntándose por qué era ella quien se sentía herida. Y, de hecho, se repite que ni siquiera debería importarle lo que SR haya dicho. Más tarde ese mismo día, SR está distraído, con la mirada perdida. Frente a un puesto de comida, pide un sándwich mientras reflexiona. Han pasado ya 3 días desde su pelea con Sela. Cada vez que cruzaban miradas en el pueblo, ella giraba enseguida y apartaba la vista. Él tampoco le ha dicho una sola palabra desde entonces. Apenas 3 días atrás, había logrado limpiar un calabozo de rango D después de terminar uno de rango E. Pero Sela no lo acompañó hasta el final. Cuando le anunció que avanzaría, ella solo asintió y continuó entrenando por su cuenta. Resumiendo lo ocurrido en el calabozo, SR tuvo que pelear bajo un frío cortante, en lo alto de una montaña azotada por una tormenta de nieve. Exploró el calabozo de rango D durante 3 días y consiguió subir su nivel de esgrima hasta 30. Más o menos por ese tiempo, también obtuvo una nueva habilidad muy propia de un videojuego, detección de presencia. Era una habilidad pasiva que se desbloqueaba en el nivel 25. Como su nombre indica,
Permite sentir de forma general la ubicación de objetos o enemigos cercanos, lo que resulta increíblemente útil para avanzar más rápido en las mazmorras. En el presente, SR da un mordisco a su sándwich y piensa que, ya que ha alcanzado el nivel 30, tal vez sea momento de cambiar de clase. SR se reúne con Cela y le comunica sus planes, pero Cela no lo toma nada bien, para nada. Casi explota apenas escucha su idea. Le pregunta por qué no intentará promocionar a una clase avanzada. Le advierte que si cambia de clase, tendrá que empezar a subir de nivel desde cero otra vez. Finalmente le grita, exasperada, que qué demonios estaba pensando. SR solo logra responder con una sonrisa torpe y silenciosa. Finalmente, su expresión se quiebra en una sonrisa nerviosa mientras admite que Cela tiene razón. Ella lo llama idiota una vez más, solo para dejar claro el punto, y le ordena no hacerlo porque sería un completo desperdicio. Por dentro, SR refunfuña que ya sabía que todo terminaría así, incluso se pregunta por qué se molestó en explicarse. Cela vuelve a fulminarlo con la mirada. Su rostro prácticamente lo llama idiota sin necesidad de palabras. SR empieza a pensar en cómo la mayor diferencia entre este mundo y el juego que solía jugar es lo poco detallada que es la pantalla de estado. Cuando jugaba, su pantalla de estado mostraba absolutamente todo: clase, nivel, fuerza, vitalidad, agilidad, destreza, inteligencia y mente. Los valores se medían de la A a la G, siendo A el más bajo y G el más alto. Sus antiguas estadísticas eran dignas de presumir. Sin embargo, en este mundo actual, la pantalla solo muestra el nivel de clase y las habilidades disponibles. El problema principal es que no se muestran los valores de estado. En el juego, incluso tras cambiar de clase, las estadísticas obtenidas hasta el nivel 30 se conservaban, pero según Cela, aquí el sistema de cambio de clase no funcionaba igual. Por eso era necesario subir los 5 oficios básicos. SR frunce el ceño al pensar que si este mundo funcionara igual que el juego, podría completar los trabajos de primera categoría uno a uno. Aún no tenía claro si el conocimiento del juego servía realmente en este nuevo mundo. Pero si lo hacía, todo el equilibrio del mundo podría venirse abajo. Se recordó a sí mismo que debía tener cuidado de no revelar demasiado. Tras una pausa, notó que todavía estaba en medio de una conversación con Cela. Cuando la miró, su rostro tenía una expresión extraña y brillante, como de anime setentero, y le preguntó si acaso lo estaba llamando cambiante de humor. Molesta por su cara, Cela le gritó otra vez. SR la siguió provocando, diciendo que parecía que estaba actuando como si se hubiera cansado de ser espadachín. Cela gritó que no lo entendía, furiosa, y exclamó que lo que hacía era absurdo, que solo había cambiado de clase porque se aburría. Había alcanzado el nivel necesario para superar calabozos de rango D y ahora quería tirar todo por la borda. De pronto, Cela lo miró con ojos juzgadores, burlándose de su exceso de confianza, diciendo que por eso no soportaba a los tipos como él. SR se quedó callado, con esa sonrisa tonta y vacía en el rostro. Cela le preguntó qué pretendía decir, pero él no respondió más que con un sonido raro y la misma sonrisa. Finalmente, ella gritó que cualquiera que se lanzara a pelear contra un gusano de arena con esa sonrisa en la cara no podía estar cuerdo. SR recordó haber hecho exactamente eso y pensó que sus palabras eran algo duras. Al cabo de un rato, Cela le entregó un orbe brillante, un objeto que servía para cambiar de clase a una de nivel básico. Cela cruzó los brazos y confirmó por última vez que no buscaba ascender a una clase superior como maestro espadachín, sino que quería cambiar a una clase inferior, luchador. SR asintió, y Cela le dio las instrucciones para usar el orbe. Él lo apretó en su puño y gritó que deseaba reclasificar a luchador. Un destello de luz brillante lo envolvió, y el orbe se desintegró en su mano. SR abrió su pantalla de estado, y esta apareció frente a él. Exhaló aliviado, el cambio había funcionado. Su clase ahora decía luchador. Entusiasmado, echó a correr, listo para ir a otro calabozo. Cela lo detuvo, preguntándole si estaba bien. Le advirtió que lanzarse a una mazmorra justo después de cambiar de clase era una locura. SR la tranquilizó diciendo que estaría bien. Le pidió disculpas por hacerle esperar y la animó a que ambos dieran lo mejor de sí. Con una expresión frustrada y un leve rubor en las mejillas, Cela le dijo que si algo pasaba, debía avisarle. SR se quedó congelado por un momento, con una sonrisa amplia y los ojos brillando. Se despidió una vez más. Por dentro, pensó que Cela parecía haberse calmado un poco y se preguntó si era por la discusión que acababan de tener. Dentro de un calabozo, SR saltó por los aires. Un estruendo retumbó cuando descargó su puño. Una enorme criatura parecida a un oso polar recibió el golpe de lleno y cayó al suelo mientras SR aterrizaba con precisión.
Los restos del oso comenzaron a desvanecerse en una lluvia de píxeles. SR notó que su condición era buena y que incluso su fuerza había aumentado, pero un estornudo repentino interrumpió sus pensamientos. Tiritando, comentó sobre el frío. Avanzó entre la nieve, murmurando para sí que, igual que en el juego original, los cambios de temperatura eran comunes en las mazmorras de este mundo. Estaba considerando comprarse una chaqueta cuando dos figuras tambaleantes llamaron su atención. Giró el pie y se lanzó directo contra los nuevos enemigos, asestando un golpe potente, aunque no lo suficiente para matarlos. SR lanzó varios puñetazos seguidos. Molesta por sus ataques, la criatura respondió con un golpe devastador. SR intentó mantenerse firme y bloquear el impacto entrante. Lo resistió, pero incluso al nivel 3, el enemigo golpeaba más fuerte de lo que esperaba. Tomó un momento para beber una poción curativa y se quejó de que, con el terreno nevado, ni siquiera podía acertar un golpe crítico limpio. Aún así, se limpió la boca con una sonrisa. Todavía disfrutaba ese tipo de desafío. SR adoptó una postura de combate, listo para poner a prueba más de ese estilo de perdedor que tanto le gustaba. Igual que en el juego, si uno llevaba una clase secundaria básica hasta nivel 30, se confirmaba que podía evolucionar a una clase avanzada. Eso solo podía significar que si subir espadachín y luchador a nivel 30 permitía convertirse en maestro de armas, entonces también debían existir clases avanzadas especializadas. SR y el monstruo se lanzaron uno contra el otro nuevamente. Con un golpe más, SR atravesó al enemigo, que estalló en bloques de nieve. Por dentro, SR esperaba que el sistema funcionara igual en ese mundo también. Tenía que hacerlo. Pasó algo de tiempo, hasta que al día siguiente, un SR exhausto pero satisfecho alcanzó el nivel 30 como luchador. Sela exclamó incrédula al escuchar que SR pedía otro cambio de clase. Esta vez quería ser sacerdote. Comentó que esa clase no le quedaba para nada, considerando que llevaba días cortando y golpeando todo lo que veía. Bueno, no le faltaba razón. Mientras hacía flexiones, Sela siguió interrogándolo, y SR solo admitía que todo lo que decía era cierto, incluso cuando ella insinuó que lo hacía solo porque estaba aburrido otra vez. Aún así, Sela cedió, y SR se reclasificó. Planeaba equilibrar todas sus estadísticas, y la clase de sacerdote ayudaría a mejorar su atributo de mente. Mientras Sela continuaba entrenando, SR también lo hacía. Se acercó a ella mientras hacía sentadillas y le dijo que se volvería arquero. Más tarde, mientras escalaba, le anunció que sería caballero. Finalmente, 7 días después, espadachín, luchador, sacerdote, arquero y caballero estaban todos al nivel 30. SR tosió sangre frente a Sela. Con una mueca de disgusto, Sela le tendió un pañuelo, que él aceptó agradecido. Después de darle un momento para limpiarse, Sela por fin abrió la conversación. Le preguntó qué estaba intentando lograr realmente y si había alguna razón específica detrás de tantos cambios de clase. SR se quedó en blanco. Por dentro, pensó que Sela seguía buscando el elixir para salvar a la princesa Fenon. SR hizo una pausa antes de responder. Pensó que si Sela descubría lo que estaba ocultando, se lanzaría a ese calabozo y acabaría muerta. Sela lo llamó, sacándolo de sus pensamientos. De repente, SR se enderezó y le pidió a Sela que le prometiera algo, que confiara en él. Sela se quedó sin palabras, pero SR no le dio tiempo a reaccionar antes de continuar. Segundo, le pidió que le prometiera que no le daría la espalda. Y tercero, que le prometiera no hacer nada peligroso. SR levantó 3 dedos y le dijo que si podía prometerle esas 3 cosas, entonces se le enseñaría cómo volverse más fuerte. Sela permaneció muda. Sus puños se cerraron sobre su regazo, pero al final dijo que lo pensaría. Con una expresión vacía, le informó que su misión de escolta de 10 días había terminado. Le preguntó si planeaba volver a los calabozos al día siguiente. SR respondió que intentaría ir a uno de rango C. SR se quedó congelado cuando Sela comentó que, si se trataba de él, seguramente superaría el calabozo sin problemas. Con una sonrisa nerviosa y temblorosa, SR balbuceó que no era tan fuerte, pero Sela bufó, diciéndole que no había razón para menospreciarse. De pie frente a la mesa, Sela le lanzó una sonrisa suave antes de decir que se verían otro día. Los ojos de SR se abrieron de par en par, sorprendido. Mientras ella se alejaba, SR se preguntó si había visto bien, si realmente había sonreído. Bebió un sorbo nervioso de su bebida, pensando que quizá el problema finalmente se había resuelto. Y aún así, por primera vez desde que llegó a ese mundo, sintió que realmente estaba solo. Pasó el tiempo, y llegó el día siguiente. SR entró en pánico, gritándose a sí mismo que seguramente podría cambiar a una subclase.
Una evolución de subclase era algo completamente desconocido en ese mundo. Primero espadachín, luego luchador. La subclase resultante debía ser luchador espadachín. Sentado en su cama, con las manos entrelazadas, gritó para reclasificarse una vez más. De nuevo, fue envuelto por una luz cegadora. Una onda de energía lo lanzó hacia atrás, haciéndolo caer sobre la cama. El efecto lo asustó por un segundo. Levantó un dedo tembloroso, dudando si había sido un éxito o un fracaso. Abrió su pantalla de estado con los ojos muy abiertos. Su clase actual era luchador espadachín, nivel 1, con las habilidades detección de presencia y predicción. Había obtenido la primera como espadachín y la segunda como luchador. Alzó el puño y gritó de triunfo. Con sus habilidades actuales, tenía más posibilidades de superar un calabozo de rango B. Emocionado, decidió que era hora de comprobar si realmente podía pelear con su nuevo poder. Repasando su tiempo en este nuevo mundo, recordó que la princesa Phenon solo tenía un mes de vida. Desde el momento en que llegó, ya iba contra el reloj. Hacía todo al mismo ritmo que en el juego, y pensó que las cosas deberían salir bien. Tomó una decisión. Abrió de golpe la puerta de su habitación. Le quedaban 20 días para salvar a la princesa, pero estaba convencido de que lo lograría. Sin embargo, al dar el primer paso fuera, sus piernas flaquearon. Se detuvo, adivinando que no había dormido lo suficiente, y se preguntó si ese mundo tendría café. Después de todo, había subido 150 niveles en solo 10 días. Una voz suave contaba historias de tierras lejanas, de un dragón que vivía en lo profundo de las montañas, de un mago legendario que habitaba solo junto a un pantano, o de la Cámara del Tiempo, donde residía el dios que creó el mundo. Pero entre todas esas historias, había una que siempre le robaba el corazón más que ninguna otra. Una niña de cabello corto y atuendo familiar inclinó la cabeza hacia un lado. Le preguntó a otra niña si de verdad su nombre era Phenon y si era cierto que jamás había salido del castillo. Phenon, aún pequeña, frunció el ceño con sus cansados ojos y respondió con timidez que ambas cosas eran ciertas. De inmediato, la otra niña preguntó, ¿y por qué nunca ha salido? Phenon respondió simplemente que su cuerpo era muy débil. Aquella fue la primera vez que Phenon y Selah se conocieron. Phenon tenía 5 años y Selah 11. Y en ese primer encuentro, todo lo que Phenon pensó fue que Selah era una mocosa demasiado directa. Sentadas en una banca de los jardines del castillo, Selah le preguntó a Phenon si alguna vez había querido salir al exterior. Phenon contestó en voz baja que, por supuesto, sí quería, pero que su padre, el rey, insistía en que no se le permitía hacerlo. Selah se quedó pensativa por un momento antes de inclinarse hacia el oído de Phenon con una sonrisa traviesa. Le susurró que en la ciudad había una pastelería súper famosa y la invitó a escaparse con ella para probar sus dulces. Emocionada, Phenon se giró hacia ella y le dijo que quería ir. Selah y Phenon corrieron por los pasillos del castillo mientras el médico real trataba de alcanzarlas. En aquel entonces, Phenon ni siquiera sabía que Selah era una chica. Para ella, Selah ya era su príncipe. Incluso ahora, en el presente, Phenon seguía viéndola un poco así. Poco después de aquella travesura, Dino reprendía a Selah, advirtiéndole que no repitiera semejante error, pues por su culpa la princesa había salido del castillo y terminó con fiebre. Le dijo que si seguía comportándose de esa manera, no se le permitiría volver al palacio. Entre lágrimas, Selah se disculpó, explicando que solo quería que la princesa conociera lo que había más allá de las murallas. Dino gritó que esa no era la manera de hacerlo, pero se detuvo cuando Phenon lo llamó, esforzándose por incorporarse en la cama. Phenon se disculpó y defendió a Selah, diciendo que todo había sido culpa suya, pues fue ella quien le pidió salir. Atrapado entre dos niñas llorando y disculpándose, Dino terminó soltando un profundo suspiro. Luego miró a Selah, que aún lloraba, y le preguntó si era cierto que acompañaba a su hermano en las mazmorras. Dino se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Selah. Le dijo que todo lo que había vivido en las mazmorras, las personas que conoció en la ciudad, y cada detalle de esas experiencias debía contárselos a Phenon. Que sacarla del castillo no era la única forma de mostrarle el mundo exterior. Selah lo escuchó con una expresión aturdida pero llena de esperanza mientras Dino le explicaba que, cuando llegara el día en que Phenon se recuperara y pudiera salir por sí misma, todas esas historias que Selah le contaba tendrían un significado especial. Dino miró a Phenon y le preguntó qué opinaba de su nuevo arreglo. Tras una breve pausa, la princesa sonrió débilmente y aceptó. Aún con lágrimas en los ojos, Selah prometió que le contaría todo a Phenon, siempre y cuando ella se esforzara por recuperarse. Phenon rompió en llanto, y Selah la abrazó con fuerza mientras le aseguraba que haría todo lo posible. Desde ese día, cada día sin falta, Selah visitaba la habitación de Phenon para contarle lo que había vivido en las mazmorras.
Una vez, una Sela agotada y cubierta de tierra se sentó frente a Phenom con un dibujo torpe hecho en una hoja. Según Sela, representaba un slime brillante y transparente que había visto dentro de la mazmorra. Aunque se veía adorable, no le habían permitido traerlo consigo. Phenom comentó con ternura que le gustaría verlo en persona. Sela continuó explicando que dentro de la mazmorra siempre parecía de día, y que cuando iba de noche, no podía dormir bien, cosa que Phenom consideró bastante rara. En otra ocasión, Sela irrumpió emocionada en la habitación para contarle que había derrotado a un monstruo por primera vez. Phenom compartió su alegría, pero Sela añadió que había enviado el núcleo del monstruo para procesarlo y convertirlo en un par de pendientes. Phenom dijo que le parecían hermosos. Tomándola de las manos, Sela le explicó que quería seguir usándolos para no olvidar nunca su propósito original. Luego le entregó otro par de pendientes a Phenom para que ambas pudieran llevar uno. Phenom vaciló y le preguntó si estaba segura. La otra chica respondió que era solo una piedra mágica común, de las que se podían encontrar en cualquier mazmorra de bajo rango, y que además era barata. Sela añadió que esperaba que algún día Phenom pudiera acompañarla a una mazmorra. Con una sonrisa luminosa, le confesó que había notado que de todas las historias que le contaba, las favoritas de Phenom eran siempre las de las mazmorras. Y deseó que el corazón de Phenom pudiera acercarse a ese mundo algún día. Phenom lucía sus pendientes con ojos brillantes de esperanza mientras agradecía a Sela por el regalo. Sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a sentir como su cuerpo se debilitaba, y también podía notar que Sela se estaba exigiendo demasiado. Eventualmente, Phenom enfermó gravemente. Muchos aventureros entraron a la mazmorra, pero ninguno consiguió el elixir. Cada vez, Phenom pasaba menos tiempo despierta. Sabía que no le quedaba mucho tiempo. Solo tenía un deseo: quería ir a una mazmorra. Un día, un nuevo aventurero llegó y se presentó ante ella. Dijo ser un héroe y prometió salvarla. Ese hombre era SR. Phenom parpadeó. En su interior, sabía que él no mentía. No era el primero en hacerle esa promesa, ya otros lo habían hecho antes. Pero ellos solo buscaban recompensas, fama o convertirse en su esposo para ganar poder. Sin embargo, Phenom sonrió. Con SR, podía sentir que era diferente. Él era alguien realmente fascinado por las mazmorras. Al mirarlo, Phenom recordó la primera vez que conoció a Sela y quién era ella en ese entonces. No sabía por qué, pero podía sentir que SR sería quien la sacaría de aquel encierro. En el presente, en los jardines del castillo, Sela se acercó a Phenom, quien descansaba en una improvisada cama. Inmediatamente le preguntó si era seguro que estuviera afuera. La princesa respondió que ese día se sentía mejor. Sela se disculpó, pues había pasado un tiempo desde su última visita. Phenom le sonrió con calidez y le pidió que no se preocupara. Dijo que, ya que había estado acompañando al héroe todo este tiempo, quería escuchar sus historias. Por dentro, Sela notó que Phenom estaba más delgada que antes. Pero en voz alta, solo comentó que la princesa debía de tener mucha curiosidad por sus aventuras. Phenom juntó las manos con entusiasmo y dijo que, aunque para ella él fuera su príncipe, también era su héroe. Por supuesto, quería saberlo todo sobre los dos. Su emoción le provocó un ataque de tos, pero Phenom restó importancia al decir que le pasaba siempre y animó a Sela a continuar con el relato. El tiempo pasó mientras Sela le contaba lo vivido junto a SR durante los últimos 10 días. Con determinación, Phenom apretó los puños y dijo que, si SR estaba ya afuera luchando todos los días, ella también debía esforzarse. El rostro de Sela se ensombreció. En su interior, pensó en lo perspicaz que era Phenom. Hacía tiempo que la princesa había comprendido que aquel en quien confiaba no era realmente un héroe. Aún así, decidió creer en SR. Sela sabía que, en el fondo, Phenom deseaba creer que existía alguien allá afuera capaz de salvarla. Phenom interrumpió sus pensamientos al preguntarle si dudaba de SR. Sela vaciló y se disculpó, admitiendo que no estaba segura. Pero si había algo de lo que sí estaba convencida, era de que SR era fuerte, tan fuerte que a veces le hacía cuestionar si todo su esfuerzo había valido la pena. Phenom sonrió con dulzura y le dijo que, por lo que había escuchado, entendía que SR era igual que ella, alguien que había trabajado duro todo ese tiempo. Sela parpadeó, pensativa, recordando aquella vez que SR le dijo que la odiaba también. Antes de poder decir algo más, Phenom se inclinó hacia ella y dijo que le contaría un secreto. La primera vez que habló con SR, notó que él intentaba aparentar dureza. Aquello tomó a Sela completamente por sorpresa. Phenom continuó diciendo que, en realidad, no creía que nada hubiera sido fácil para él. Superar mazmorras de rango B requería un esfuerzo enorme, y estaba segura de que para SR también era así.
Con una sonrisa serena, Fenon le dijo a Sela que por eso debía apoyar al héroe. Finalmente, su hermano apareció para avisarle que era hora de volver a su habitación. Con una última sonrisa, Fenon pidió a Sela que siguiera apoyando a SR y se despidió con un suave movimiento de mano. Sela quedó sola con sus pensamientos en los jardines del castillo. Más tarde, en la ciudad del reino, SR soltó un largo bostezo. Estaba completamente agotado y su nivel no había aumentado desde el día anterior. La falta de sueño lo estaba matando. Además, el agua dentro de la mazmorra había sido un desastre total, lo distrajo cuando sus botas se empaparon. Pero más que eso, no podía dejar de pensar en la conversación que tuvo con Sela, cuando le dijo que la ayudaría a volverse más fuerte si confiaba en él. SR se desplomó, avergonzado de haber dicho algo que sonaba tanto a confesión amorosa. Se lamentó, pensando que nunca había hecho algo así antes. No era exactamente una declaración, pero para ser casi unos desconocidos después de solo 10 días, era demasiado. Al levantar la vista, allí estaba Sela, completamente sonrojada. SR trató de actuar con naturalidad y le preguntó qué hacía tan temprano en la ciudad, quizás iba al gremio, pero no pudo terminar la frase. Sela de repente se inclinó en una reverencia profunda y le pidió perdón. Hubo un silencio pesado entre ellos antes de que SR comenzara a sudar frío. Le tendió la mano con cautela y le preguntó por qué se estaba disculpando. Sela le dijo que era por haber llamado talento a todo lo que él había logrado con esfuerzo. Finalmente, Sela le confesó a SR que creía en él, y que por eso le pedía quedarse a su lado. Hubo una pausa incómoda mientras ambos se miraban, horrorizados por lo que acababa de decir. SR trató de entender sus palabras, repitiendo lo que creía haber oído. Pero al darse cuenta de lo que le estaba insinuando y de cómo sonaban sus propias palabras, el rostro de Sela se tiñó por completo de rojo. En medio de la calle, ante las miradas curiosas de los transeúntes, Sela gritó, intentando explicar que no era lo que parecía. SR dijo que, por supuesto, lo sabía, que solo se había confundido un momento, y Sela le ordenó callarse para distraerse a ambos del bochorno. Sela empezó a empujarlo hacia adelante mientras corrían, explicando que el maestro del gremio había ordenado que fueran a la sala del gremio de inmediato. Dentro del gremio, la expresión de Regulus era extremadamente seria. Los había convocado a ambos porque había surgido algo urgente. Esa misma mañana, un mensajero del Palacio Real había llegado con noticias. SR y Sela guardaron silencio, sin saber hacia dónde se dirigía la conversación, pero temiendo lo peor. Aparentemente, la noche anterior, la condición de Fenon había empeorado de forma repentina. La situación se había tornado crítica, y quizás no resistiría a otros 20 días. Regulus les informó a SR y Sela que a Fenon solo le quedaban 10 días antes de que fuera demasiado tarde.